Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de Comedores Compulsivos Anónimos del grupo Hay una Solución. Hoy es sábado 21 de junio del 2025. Mi nombre es Claudia, soy comedora compulsiva y hoy soy su moderadora sustituta. Kena es nuestra invitada. Muchas gracias por estar acá, Kena. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Kena tiene muchos años de recuperación en CCA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana. ¿Me puedes decir el tema que traes, Kena, por favor? Y el tema es autoengaño. Excelente. Muchísimas gracias, Kena. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 Pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Kena es una de estas personas. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestra invitada, pueden pedir la palabra y levantar su mano. Aquellos que lo deseen, por favor, únanse a mí para decir la oración de la serenidad. Dios, Dios, concédeme concédeme la serenidad para aceptar las cosas que cosas no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo que puedo y y saber sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Preámbulo de CCA. CCA es una hermandad de hombres y mujeres que compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando de su compulsión por la comida. Damos la bienvenida a todo aquel que desee dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias y no solicitamos ni aceptamos ayudas externas. CCA no está afiliada a ninguna organización pública o privada, ideología, doctrina religiosa y no tiene opinión referente a asuntos ajenos. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y de las conductas compulsivas con la comida y llevar este mensaje de recuperación por medio de los 12 pasos de CCA a aquellos que todavía sufren. El mensaje de nuestra reunión es que las personas que sufren de la enfermedad de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia y la práctica de los 12 pasos y las 12 tradiciones de CCA. Y ahora, con mucho gusto, les presento a Kena. Kena, ¿cómo te gustaría el tiempo? Te llevamos el tiempo, tienes una hora para compartir, y luego tenemos más o menos una hora de preguntas, respuestas o compartires. ¿Cómo te gustaría que te llevara el tiempo? y si me haces favor de irlo poniendo, a lo mejor, no sé si con el temporizador para que yo me vaya guiando. Perfecto, con muchísimo gusto. Adelante, Kena. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a quienes viven aquí en México, no sé, en otros países quizá ya sean tardes o noches. Yo soy Kena, comedora compulsiva, y bueno, pues me da mucho gusto poder compartir aquí con ustedes este tema del autoengaño, que me parece que es fundamental para lograr nuestra recuperación, ¿verdad? Lo primero que quizá nos deba dejar claro es que si nosotros vivimos con una adicción, pues tenemos que reconocer que primero que tanto nuestros cuerpos como nuestras mentes son distintas a las de los demás. Esto nos lo dijo el doctor Silworth hace ya 90 años, porque bueno, ya recién el 10 de junio se cumplieron 90 años del inicio del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Y esto, pues, que nos dijo hace ya casi 100 años este célebre psiquiatra, ahora la neurociencia lo ha comprobado.
el cerebro de las personas que vivimos con una adicción es distinto al resto de las personas. ¿Por qué es distinto? Porque nuestro sistema límbico, que es la parte más emocional de nuestro cerebro y también donde está la memoria a largo plazo, está alterada, es distinta. Eh, el cerebro límbico o el sistema límbico de una persona que vive con una adicción es distinta al resto de las personas. ¿Por qué? Porque cuando ante ciertos estímulos, no todos, ante ciertos estímulos, el, el sistema límbico produce una carga dopaminérgica tremenda. La dopamina es la que nos hace sentir placer. Entonces, bueno, evidentemente ante ciertos estímulos, nuestro cerebro los recibe como mucho más placenteros de lo que sería para las demás personas. Y hay algunos, pues, que reaccionan ante el alcohol, otros ante las drogas. En nuestro caso, quiero hablar por mí, ante la comida. Y entonces esa, esa carga dopaminérgica a su vez estimula al sistema de recompensa del cerebro que hace que queramos más y más y más y más. Esto no sucede con otras personas, sino con quienes tenemos esta característica. Y entonces, por esa razón, aquí yo digo, ya la neurociencia lo ha podido comprobar, esto que dice el doctor Silworth, ¿verdad? Que se da que en cuanto llega, él hablaba del alcohol y nosotros vamos a hablar de la comida. En cuanto llega esto a nuestro cerebro, este tipo de alimentos, porque no con todos, pues, sino con esos alimentos que disparan nuestra compulsión, entonces se da esa descarga dopaminérgica y el sistema de recompensa sufre una alteración. Y entonces, como decía el doctor Silworth, se dan estos dos fenómenos. Se da el deseo imperioso, quiero más, 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 y eso ya comprobado incluso con experimentos ya comprobadísimo por la neurociencia, queremos más, 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 aún a costa de nuestra propia vida, porque en los experimentos que han hecho para ver cómo se alteraba el sistema de recompensa, lo hicieron experimentos con ratones. Los ratones que tenían esta característica incluso dejaban de comer hasta morir. Quiere decir entonces que es algo que sucede en la estructura del cerebro, a nivel cerebral, que tiene una disfuncionalidad tanto a nivel funcional como a nivel estructural. Y eso pues nos tiene que quedar clarito, porque si no nos queda claro lo vamos a querer intentar una y otra y otra y otra vez. La segunda cosa que nos dijo el doctor Silworth es que producía una obsesión mental, y es que de verdad sí, no sé y cómo funcione cada uno de ustedes, pero a mí de manera particular lo que me queda claro es que esa obsesión va en dos direcciones. Una, la obsesión por querer comer más, y otra, la obsesión del peso. Ay, ya estoy bien gorda, ¿y para qué me lo comí? Y no sé qué. Es como ese pensamiento rumiante, espantoso, dolorosísimo, que se desata tras el primer bocado compulsivo. Entonces, bueno, pues sin embargo,
a pesar de que lo hemos vivido, a pesar de que hemos pasado por esa tortura, le llama el libro grande esa tortura alcohólica, que bueno, nosotros lo identificamos con el tema de la comida, tendemos a autoengañarnos. Y ese autoengaño, bien, antes quisiera decir algo más. En muchas ocasiones, el libro grande nos está diciendo una y otra y otra y otra y otra vez que lo que se requiere para que nos recuperemos es honestidad. Nos dice básicamente tres cosas que se repiten a lo largo del libro grande varias veces. Y esas tres cosas son honestidad, apertura y humildad. Y creo que esas tres cosas que son fundamentales para que nos recuperemos tienen que ver con esto del tema del autoengaño. Pero en el quinto capítulo, allí nos dice que rara vez hemos visto fracasar a alguien que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Y más adelante dice, generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismo. Más adelantito nos va a decir que requiere una honradez, y a mí me encanta esa traducción, porque luego después en traducciones más recientes dice sinceridad, y a mí me parece que no tiene la misma, como la misma connotación en español, ¿verdad? Honradez a toda prueba, y por supuesto, a toda prueba es con todos, incluso con nosotros mismos. Porque creo que es allí donde está el principal problema. Que es tal lo insidioso de la enfermedad, es tan fuerte esta enfermedad, también eso nos lo dice más adelante, que es una enfermedad insidiosa. Y si nosotros buscamos en el diccionario qué quiere decir insidioso, es engañoso, que suscita engaño. Y entonces, ¿qué es esta enfermedad? Una enfermedad que nos engaña y que nos lleva a considerar que sí podemos tener el control. Entonces, bueno, pues es el autoengaño, esta tendencia de las personas que viven con una adicción a negar o a minimizar la gravedad de su adicción. En el contexto del alcoholismo podemos ver que hay muchísimas personas que usan alcohol. Yo estoy segura que el número de alcohólicos o ¿cómo decirlo? Pues el índice de personas que usan alcohol es muy, muy, muy alto. ¿Qué podríamos decir? Quizá el 85% de la población mundial usa alcohol. No todos son alcohólicos, pero usan alcohol, consumen alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades. Entonces, pues bueno, el hecho de que haya tantas personas que, ¿cómo decir? Que lidian con el alcohol y que no son alcohólicos, pues genera esta ilusión de control. Ahora, en el caso de la comida, pues el 100% de la población mundial consumimos comida. ¿Por qué? Porque la comida, pues, es necesaria pues, para nuestra vida. Nadie puede vivir sin comida. Pero aquí está la característica. No todas las personas tienen la misma relación con la comida que la relación que tenemos las personas que tenemos un problema con ella.
no todas las personas son comedores compulsivos o comedoras compulsivas. No, no todas las personas. Y entonces, bueno, el hecho de que todas las personas coman, pues nos hace creer que nosotros podemos tener una relación normal con la comida. Y entonces, bueno, pues aun cuando nuestras evidencias sean abrumadoras, tendemos a negar esa situación, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues cualquier persona que vive con una adicción, no solamente los comedores compulsivos, sino cualquier persona que viva con una adicción, va a tender a negar o a minimizar el impacto que tiene en su vida el consumo. ¿Por qué? Dice el Libro Grande, a nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. Yo si veo mi propio historial, me puedo dar cuenta que en muchas, muchas ocasiones intenté controlar mi manera de comer. Hice infinidad de tratamientos bajo la supervisión médica, bajo la supervisión de un nutriólogo, por mi cuenta, por recomendación de amigas, por dietas que venían en revistas, por lo que estaba de moda, en fin, yo fui una experta en eso. Bueno, gasté infinidad de dinero bueno, pues más bien hice gastar infinidad de dinero a mi esposo, y dañé enormemente la economía familiar con ese tipo de cosas y hacía toda clase de resoluciones, toda clase de promesas, diciendo ahora sí, de verdad, ahora que termine este tratamiento, ya voy a comer con medida, ya voy a comer con medida toda la semana y el fin de semana me voy a dar algún permisito. Pero bueno, pues en la primera semana, el permisito que me daba el fin de semana se convertía en una borrachera de comida, en un atracón interminable, y el lunes no podía parar. Y entonces decía, bueno, el martes, bueno, pues ya el miércoles, bueno, ya comienzo el lunes, al fin y al cabo ya el lunes voy a comenzar. Y otra vez venía la locura, y otra vez venía la derrota, y otra vez venía la desesperación. Así que, pues bueno, esa persistencia de esa ilusión es sorprendente, dice el Libro Grande. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Y sí, realmente sí. Yo puedo, por ejemplo, compartir que en esa locura me enfermé de la tiroides. Mi tiroides se dañó irremediablemente por mi manera de comer. Cuando yo le pregunté a la endocrinóloga por qué me había enfermado, ella me dijo, pues no, no se sabe realmente, no hay un origen específico, pero lo que sí queda claro es que hay dos factores que son muy predisponentes para tener una enfermedad tiroidea. Y esos son los temas emocionales y los temas alimentarios. Y entonces, bueno, en cuanto dijo eso, yo entendí perfectamente la respuesta. Y aún así, aun cuando me dio la respuesta y aun cuando yo creía pues que ya así iba a ser, este, durante mucho, mucho tiempo, yo seguí con tratamientos
para bajar de peso. Porque yo creí que en cuanto me dieran el medicamento para la tiroides, yo iba a bajar mágicamente, porque creía en ese momento que todo el tema del comer compulsivo tenía que ver con con mi tiroides. Entonces yo dije, pues, con razón, entonces yo no estoy gorda por, por lo que como, yo estoy gorda por la tiroides, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi desilusión? Que yo me tomaba el medicamento y no bajaba pues gran cosa, porque en realidad pues ese sobrepeso no era producto de la tiroides. Sí bajé un poquito, pero un poquito. Entonces, pues me quedó clarísimo que no iba por ahí el asunto. Y entonces volví a los tratamientos. Y no me daba cuenta, porque además tampoco me importaba mucho, porque esta inconsciencia con respecto a mi propio cuerpo, no sé si el caso de los demás sea el mismo, pero a mí no me importaba la salud, voy a ser bien honesta, de verdad que no me importaba. Yo lo que quería era estar delgada, al costo que fuera, al precio que fuera. Entonces sí me acuerdo que varias amigas decían, Kena, pero esas pastillas pueden ser anfetaminas. Y yo decía, no, porque dice el doctor que son naturales. Y, aunque yo dentro de mí pudiera pensar que tal vez tenían razón, yo decía, no importa, el doctor dice que son naturales. Y eso yo me lo compraba a mí misma. Y aquí puedo ver mi propio autoengaño. De verdad, así lo puedo ver clarísimamente, porque yo me hacía de la vista gorda ante esas cosas. Y entonces, pues bueno, ¿qué ocurrió? Que yo brinqué de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo, porque aunque yo me tomaba la dosis que me recomendaba el médico de hormona tiroidea, pues aparte le metía otros medicamentos para bajar de peso, donde seguramente también tenían hormona tiroidea, porque eso tienen esos, entre muchas otras cosas que tienen esos tratamientos para adelgazar, tienen hormona tiroidea. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que mi cuerpo se descontroló completamente, me dio un hipertiroidismo espantoso que derivó en una emergencia médica que casi me cuesta la vida, que se llama tormenta tiroidea. Casi me muero de eso. Y entonces aquí cuando yo leo esto en el libro grande, pues me queda clarísimo que tiene que ver con mi historia. Dice, la persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Y así me pasó a mí. Pues ya después de eso, después de toda esa crisis, pues no quedó más remedio que me dieran yodo radioactivo para controlar mi tiroides y volverme otra vez a un hipotiroidismo. Y bueno, pues así es como vivo actualmente, ¿no? Esa ya se quedó como una condición crónica, pero bueno, me queda claro, no, de verdad que mi inconsciencia, mi autoengaño no tenía límites. Ahora, pues dice acá más adelante, teníamos que admitir en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Y bueno, pues ojalá hubiera sido así de sencillo. Yo conocí en 2002 a comedores compulsivos. Yo entré un 11 de noviembre de 2002 a comedores compulsivos y la verdad es que yo entré otra vez con la ilusión de que en comedores compulsivos anónimos me enseñaran a comer y que yo pudiera hacerlo por mi cuenta.
porque yo creía que era un tema de educación, de aprendizaje. Cuando vi el letrero de alcohol, de comedores compulsivos anónimos, yo dije, bueno, pues voy a ir. Lo más seguro es que lo que yo he intentado hasta ahorita, pues es bastante insano, porque la verdad es que eso hacía. Les digo, iba a tratamientos, iba a masajes, ay, se me olvida cómo se llama eso que te inyectan como en la panza, ahí se me olvida cómo se llama. Bueno, eso, lo que sea. Yo intenté muchas cosas y mesoterapia, ya me acordé. Y yo decía al final de todas esas cosas, lo único que me bajan es mi dinero, porque no me bajan nada más, nomás me bajan el dinero. Yo decía, bueno, lo que he intentado no es nada sano, porque además yo diseñaba después mis propias dietas a mi manera, de una manera sumamente loca, pero sumamente loca. Entonces, pues yo decía, pues seguramente que es eso, pero si allí me enseñan a comer, después yo lo voy a hacer por mi cuenta. Ya cuando llegué a comedores compulsivos y me dijeron acerca de la naturaleza triple de esta enfermedad, que es física, emocional y espiritual, pues yo dije, no, no puedo hacerlo solo, ¿no? Tengo que venir aquí. Y estuve 14 años abstinente en ese grupo, bueno, y en otro grupo en línea que estaba por Skype. Y bueno, pues allí me mantuve bastante tiempo. Pero yo creo que no había de verdad todavía comprendido la naturaleza de la enfermedad. No, no, ahora me queda muy claro porque eh, después de 14 años nosotros vivíamos en el sureste y cambiaron a mi esposo a trabajar a la Ciudad de México. Y entonces, como estaba comisionado, vivíamos en un hotel y comíamos en restaurante, desayuno, comida y cena en un restaurante. Y en una de esas, yo fui a un grupo y allí vi que no quisiera poner esto como controversia, ¿verdad? Pero yo no consumía harina, azúcar y alcohol. Y entonces fui a un grupo y allí vi que le ponían azúcar mascabado al café. Yo dije, ay, ¿podemos? Oh, qué maravilla, sí se puede, qué maravilla. No, pues hasta empecé a fantasear porque yo dije, podría hacerme un crème brûlée. Ya podría, ya, si me compro el soplete, podría hacerlo. Ya hago mi postre. No, no, de verdad, verdadera locura. Y de allí, de eso, de empezar a usar azúcar mascabado, bueno, pues entonces pasé a la ideación de que ya 14 años de estar en el programa y 14 años y muchos años en terapia, bueno, pues yo ya puedo. Sí, claro que me puedo comer un postre. No, no tienen una idea lo que fue esa recaída. Espantosísima, de veras, otra vez la locura, otra vez la locura. Y por esa razón, bueno, pues, bueno, ya después regresé a la agrupación en la que estoy ahora y bueno, pues desde ahí para acá no, no he vuelto como a salirme de mi plan de alimentos y a dejar la abstinencia, porque ahora ya he comprendido lo que dice el libro grande. Somos como individuos que han perdido las piernas. A estos nunca les salen otros. Y eso, pues a mí me debe quedar muy, muy claro. Yo sé que esta enfermedad es incurable,
progresiva y mortal. Eso me queda clarísimo. Pero yo sé también que como es incurable, esta solución es solo por 24 horas. Y no digo, porque a diferencia de lo que hacía antes, que yo prometía que nunca más, pues yo digo, no, hoy me queda claro que ni siquiera la solución depende de mí. Y eso también lo he aprendido en el programa, que la solución no depende de mí, que depende de una fuerza, de un poder superior al mío. Y que esa fuerza, ese poder superiores a mis fuerzas, una la encuentro en el programa, la encuentro en la comunidad, en el grupo, y la encuentro también en mi poder superior como yo lo concibo. Entonces, pues bueno, por hoy yo no hago resoluciones, por hoy yo no hago promesas, pero cada 24 horas renuevo ese compromiso. Y digo, por estas 24 horas le pido a mi poder superior que me regale esas 24 horas de abstinencia y que me regale esa serenidad y esa paz y esa tranquilidad que me ha dado este programa y que no he encontrado en ningún otro lugar. Pues, pero así es la enfermedad. O sea, lo que a mí me queda claro es que así es la enfermedad, pues, que en, pues, que nosotros, teniendo esta enfermedad, tenemos una ilusión de control, una ilusión de como una sensación de poder que no poseemos. Y eso nos lleva irremediablemente a la recaída. Yo sé que OA o comedores compulsivos da la oportunidad a que cada persona elija, tenga esa dignidad en la elección y que elija cuál es el plan de alimentos que mejor le va. Yo lo sé, ¿verdad? Y que no todas las personas tienen el mismo plan de alimentos, también que lo sé. Sin embargo, en este tiempo que yo he estado en el programa, que pues primero Dios ya serán 23 años en noviembre, yo me he podido dar cuenta que con la enfermedad no se pueden hacer negociaciones. Que todas las veces que nosotros intentemos negociar con la enfermedad, todas esas veces la enfermedad es la que va a salir victoriosa, no nosotros, no nosotros. Todas las veces que nos querramos subir a ese ring, la enfermedad es la que va a ganar, porque es como si yo quisiera subir al ring con el Canelo Álvarez, pues me va a ganar. Yo no tengo su condición, ¿no? Yo no tengo sus fuerzas, yo no tengo su preparación. Y esta enfermedad es eso, es poderosa, es desconcertante, es insidiosa, es engañosa y todas las veces me va a ganar. Entonces, por eso, de manera particular, pues a mí me ha funcionado tener un plan de alimentos estructurado, disciplinado, que no invita a negociación. Porque todas las veces que yo quise negociar, todas las veces salí perdida. Otra de las cosas que hacemos
las personas que vivimos con una adicción es justificarnos. Y bueno, pues las justificaciones pueden ser muchas, ¿verdad? El estrés, la presión social, los problemas personales, los problemas familiares, la presión de los demás. Entonces, pues bueno, yo he escuchado muchas de estas justificaciones a lo largo de todo este tiempo, acompañando a otras personas en el amadrinamiento. Y yo me he podido dar cuenta que eso que sí es cierto, no quiero negarlo, yo sí sé que hay una presión social y también eso me he podido dar cuenta y ahora con el tema de la virtualidad de nuestros grupos, me he podido dar cuenta, porque antes creía, yo soy mexicana y antes creía que en México era que teníamos esa cultura de hacer todo en torno a la comida y que entonces, bueno, pues es que los mexicanos somos así, ¿no? Festejamos con comida, pasamos los duelos con comida, celebramos con comida, manifestamos amor con comida, curamos las penas con comida. Pero ahora que estoy en un grupo que es pues como no solamente de este país, sino de varios otros, me doy cuenta que es lo mismo en España, que en Colombia, que en República Dominicana, que en Cuba, que en cualquier otro lugar, es exactamente lo mismo. La comida se vuelve el centro. Y entonces sí es cierto que hay una gran presión social y que las personas te ofrecen y que te ofrecen una y otra vez. Pero yo he podido comprobar en mi propia, como en mi propio proceso, que si yo digo todas las veces no, pues la gente termina respetando. Y que cuando, no solamente que la gente termina respetándolo, sino que cuando ya se dan cuenta que esa es tu manera de vivir, entonces incluso te cuidan. A mí de manera particular he podido ver eso, ¿no? Que ya dicen, no, pues es que te quiero invitar a comer, pero ya sé que tú no comes algunas cosas, ¿me pudieras orientar más o menos en qué te puedo ofrecer, por ejemplo? O que dicen, no, Kena no come esto y esto y esto, y entonces preparan algo que tenga que ver conmigo. O no, no, Kena, eso creo que no está bien para ti porque tiene tal cosa. Y entonces, bueno, yo he podido darme cuenta de eso. Y durante este proceso, pues a mí me tocó vivir en 2023 eh, un hecho bastante duro, bastante difícil para mí. Y ese hecho fue que a mi esposo le dio cáncer. Mi esposo, pues un día de verdad así, tal cual, de la noche a la mañana, amaneció con un dolor de estómago, que después supimos que no era de estómago, pero amaneció con un dolor en el vientre espantoso y pues resultó que era un cáncer bien agresivo, bien difícil, bien complicado. Como a los 15 días más o menos, 15 días o 3 semanas de que empezó con, no, como al mes de que empezó con ese dolor, pues nos dieron el diagnóstico y nos dijeron que era cáncer. Primero dijeron que era un absceso y después se dieron cuenta que no era un absceso. Y bueno, pues ya nos dijeron más o menos la estirpe se llama de ese cáncer, un cáncer muy raro, muy agresivo, muy difícil. Y bueno, a partir de allí, pues mi vida cambió radicalmente, radicalmente. Mi esposo empezó con el primer síntoma el 17 de mayo y él falleció el 17 de diciembre.
de ese mismo año. Duró 7 meses. Y en ese momento yo tenía 10 ahijadas. Primero pensé, y bueno, pues estaba trabajando bastante fuerte. Yo soy psicoterapeuta y estaba trabajando con muchísimos consultantes. Entonces, lo primero es, pues no podía dejar mis consultantes porque teníamos un montón ¿cómo decirles?, de compromisos económicos ya hechos, que no me daban el chance como para decir, pues ya no trabajo o le bajo o alguna cosa así. Y luego pues tenía 10 ahijadas y mi primer tentación fue decir, ¿y si suelto las ahijadas? ¿Y si suelto el programa? Y yo dije, no, no puedo, no puedo. No puedo porque si suelto lo que me da estructura, lo que me da cimiento, lo que me ancla en la vida, no voy a poder acompañar a Miguel en ese proceso. No voy a poder. Y yo dije, bueno, si Dios quiere que siga con estas ahijadas, pues voy a seguir lo que Dios vaya diciendo, ¿no? Entonces lo único que hacía era levantarme más temprano para poder atenderlas y el resto era pues como trabajar con mi trabajo y estar al pendiente de mi esposo. Y yo pude darme cuenta durante ese proceso que de verdad la primer tentación era eso, ante todo ese estrés, ante toda esa presión de todo tipo, porque, pues bueno, creo que sabrán que un cáncer es una enfermedad muy cara, muy cara. Afortunadamente contábamos con el servicio médico que tenía mi esposo y que hoy afortunadamente tengo yo, pero pues había un montón de estudios y consultas y medicamentos que teníamos nosotros que comprar aparte y pues que no estaban allí incluidos. Pero lo que sí me pude dar cuenta es que la primera tentación era refugiarme en mi refugio cárcel que yo escogí por muchos años, que es la comida. Pero afortunadamente ya tenía el programa y dije, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Ni puedo dejar el programa, ni puedo dejar a mis ahijadas, ni puedo dejar mi plan de comidas. Y todo lo que lleva el programa, no solo el plan de comida, sino todas las herramientas del programa. Entonces, pues yo digo, bueno, y les quería comentar esto, cuando ya falleció mi esposo y estuvimos allí en el funeral, se acercó uno de mis hijos y me dijo, oye, May, ¿qué vas a comer? Le dije, pues ya me dijo tu tía que ahorita me va a traer la comida, que ella me trae la comida. Y entonces me dice él, me preguntó, dijo el nombre de su novia, me preguntó me dijo, ¿a poco en este momento tu mamá va a hacer su dieta? Y entonces dice mi hijo que le dijo, yo creo que mi mamá se va a morir así. Y le dije, ay, hijito, pues ruégale a Dios que así sea. Ruégale a Dios, yo sé que esto es por 24 horas, pero ruégale a Dios que así sea, que yo me mantenga de esta manera lo que me quede de vida. No, yo sé que las justificaciones pueden ser muchas, muchas, pero puedo decirles, después de lo que viví, que pude darle a mi esposo esos últimos meses de vida mucha más paz, mucha más tranquilidad, mucha más serenidad, estando yo en recuperación que habiendo estado en locura refugiada en la comida.
Entonces a mí me queda claro que no hay ningún estrés, ninguna presión, ningún problema que justifique que nos vayamos a la comida, que regresemos a ese infierno de la comida, sino que al contrario, que entre más en nuestro centro estemos, entre más recuperados o recuperadas estemos, más podremos darle a las personas que amamos lo mejor de nosotros mismos. Me queda claro que yo soy una enferma y que lo seré toda mi vida, pero que si yo así lo decido, si tengo la suficiente honradez, la suficiente apertura y la suficiente humildad, todos los días mi poder superior me regala 24 horas de indulto diario. Y que en esas 24 horas de indulto puedo comportarme un poco más parecido a cómo se comportan las personas normales. Y entonces, bueno, pues a mí me parece que sí tenemos esa posibilidad, que sí tenemos la posibilidad de vivir una vida plena, una vida productiva y una vida feliz. Bueno, otra de las cosas es que tendemos a minimizar la importancia de los efectos negativos del consumo, como los problemas de salud, los problemas familiares o los problemas laborales. Y entonces, bueno, ante los problemas de salud, bueno, decimos, no, bueno, pues es que toda mi familia somos diabéticos. Es que en mi familia hay problemas metabólicos. Es que pues todos los mexicanos tenemos una tendencia a tener problemas metabólicos. O es que a lo mejor sí, los drogadictos o los alcohólicos sí se vuelven disfuncionales, pero nosotros los comedores compulsivos no somos disfuncionales. Nosotros no perdemos la cabeza, nosotros no perdemos el control, pero eso no es cierto y lo sabemos muy bien, lo sabemos muy bien. Si miramos hacia atrás, bueno, yo quiero hablar por mí, cada quien tendrá que hacer su propio, como su, su propio análisis, pero si yo miro hacia atrás, creo que sí, era yo bastante neurótica y desafortunadamente, ahora, ¿por qué decía yo que pudiera no ser así? Pues porque, no sé, con el resto de las personas podía ser bastante sensata y bastante tranquila y bastante amable, pero dentro de mi casa, con mi esposo, con mis hijos, no, sí era bastante loca, pero bastante loca con conductas realmente eh, erráticas. Y bueno, yo sé que sí causé mucho daño y ahora me toca hacer reparación de por vida con ellos, pero afortunadamente el programa me ha dado pues ya casi 23 años de ir cambiando mis juicios y mis actitudes, de ir haciendo las cosas de manera distinta, de ir haciendo las cosas mejor. Y bueno, pues a mi esposo le tocaron pues como 22 años de ese cambio y de esa transformación. Y bueno, y les decía, los últimos 7 meses creo que pudo irse bastante en paz, eh, pues bastante en paz, ¿no? Dentro de todo el dolor que fue ese cáncer tan tremendo. Bueno, otra de las cosas que nos pasa con el autoengaño
es que creemos que podemos controlar nuestro consumo, cuando en realidad no es así. Y que creemos que podemos, y creo que por esa razón es necesario un análisis concienzudo para ver qué alimentos sí podemos consumir y qué alimentos no podemos consumir. Y bueno, pues nos queda claro que nosotros, yo siempre he pensado que la tenemos un poco más difícil que los alcohólicos, ¿verdad? Porque para ellos es, pues, cero alcohol y ya, pero nosotros no podemos nunca dejar de estar en relación con la comida y tendremos que hacer como ese análisis concienzudo de dos cosas. Uno, de qué alimentos son los que en mí desatan esas dos conductas, que hoy les digo, tiene que ver con el sistema de recompensa y el sistema dopaminérgico. Es qué cosas, qué alimentos desatan en mí el deseo imperioso y la obsesión mental. Y con ellos, de verdad, mañana queda la vista. negociar nunca. No darme el chance de negociar nunca, porque si negocio con ellos, al rato ya no distingo, dice el doctor Silworth, lo verdadero de lo falso. En la opinión del médico, allí dice muy claramente que llega un momento que ya no distinguimos lo verdadero de lo falso. Entonces nos tiene que quedar muy claro cuáles son esos alimentos. Dos, cuáles son esos comportamientos. Entonces, a lo mejor los comportamientos son que yo coma viendo el televisor. A lo mejor esos son los comportamientos. Yo no sé si sí o si no. Y no puedo decir para todo mundo que nadie, que nadie coma viendo televisión. Pues no, porque a lo mejor hay a quien ese comportamiento no le pase en absoluto. A lo mejor hay para quien comer conversando sea un comportamiento de riesgo. A lo mejor hay para quien no tenga ningún problema. Pero cada quien tendrá que revisar cuáles son esos comportamientos de riesgo. La otra es el tema de las cantidades. Habrá quien, si ya quitando los alimentos compulsivos, ya su organismo puede estar en paz, pues bendito sea Dios. A lo mejor es así. Pero habrá para quien la cantidad sí sea un problema. A lo mejor no para todos, pero habrá para quien la cantidad sí sea un problema y tenga que decir con toda humildad, no puedo con las cantidades. Por eso les digo que las tres cosas que nos dice el libro grande y que nos las repite una y otra y otra y otra vez es honestidad. Y yo les digo honestidad, honradez a toda prueba, con ustedes mismos, con ustedes mismas. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es la apertura para ver. Lo contrario es la cerrazón. Es decir, yo tengo la razón y de allí esa actitud arrogante que nos caracteriza a las personas que tenemos una adicción, creo que es algo que deberíamos de considerar. Entonces, entre más apertura y entre más humildad tengamos, porque de verdad creo que si algo nos caracteriza a las personas que vivimos con una adicción es la soberbia.
la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Y eso generalmente hace que pues nosotros terminemos apapachando a la enfermedad. Entonces, pues bueno, yo quisiera que cada quien vea esto, ¿verdad? Si ustedes ven que están negociando con la comida, que creen que pueden controlar el consumo de ciertos alimentos, aunque en el fondo de su corazón saben perfectamente que no, bueno, pues habría que considerar. La otra es esta tendencia a poner la responsabilidad que es nuestra en otros, a que eh, tenga que ser por causa de otros, lo que ustedes quieran, ya sea, bueno, pues porque los demás me presionan, porque los demás me hacen enojar, porque los demás hacen que yo pierda el control, termino comiendo, porque los demás me ofrecen, porque los demás me persuaden, termino comiendo. Porque cómo iba a quedar mal yo con tal cosa, tal persona, en tal situación, en tal circunstancia, con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, nos estamos dando cuenta que no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro que si hay algo que es un obstáculo importante para nuestra recuperación, es el autoengaño. No es que engañamos a la madrina o al padrino, no es que engañamos a los demás, es que nos engañamos a nosotros mismos, que nos engañamos a nosotras mismas. Yo me acuerdo que cuando todavía estaba mi esposo y a veces en broma me decía, come tal cosa. No, 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 no puedo. Ándale, aquí no está. Y decía el nombre de mi madrina porque la conocía y decía, no le vamos a decir. Y yo decía, y luego decía, aquí no te ve, y decía el nombre de mi madrina. Y decía yo, no, pero me veo yo primero. Y segundo, me ve Dios. Entonces, pues para nosotros hoy nos queda claro es que si yo no soy honrada a toda prueba, ya nos dijo el capítulo 5, no hay solución para mí. Si yo tengo la suficiente honradez, la suficiente apertura y la suficiente humildad, siempre hay una solución. Y bueno, pues negar la adicción lo único que hace es perpetuar ese ciclo. El autoengaño nos impide crecer y madurar emocionalmente y nos impide reconocer lo más importante es que tenemos un problema, nos impide pedir ayuda y bueno, y ahora estamos aquí buscando una solución distinta, buscando algo que le ha funcionado a muchos que tienen más 24 horas que nosotros. Y entonces, bueno, pues ojalá que nos abramos a esa posibilidad, porque realmente aquí, en esta agrupación, sí hay una solución, sí hay recuperación, sí hay posibilidad de vivir una vida plena y feliz. Y bueno, pues esto es lo que yo puedo compartirles el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y felices y abstinentes 24 horas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kena. Qué bello compartir y qué privilegio ser testigo de tu maravilloso testimonio.
qué hermosa forma de traernos tu mensaje. Mil, mil gracias. Bueno, compañeros, pues ahora es tiempo de preguntas o compartires de 3 minutos. Y básicamente continuamos con este espacio. Si tienes una pregunta o quieres compartir sobre el tema, por favor pide la palabra levantando tu mano, tu manita de Zoom, o si no sabes cómo hacerlo, puedes poner un mensajito en el chat o puedes abrir tu micro. Y si no tienes privacidad, también nos encantaría escucharte. Lo puedes hacer por medio del chat. Así que ya veo unas manitas levantadas. Araceli, bienvenida compañera y mil gracias Tasha por llevarnos el tiempo. Estos compartidos ahora de 3 minutitos. Te agradecemos muchísimo tu servicio también. Adelante, Araceli. Permíteme, Araceli. Ahorita te... eh, Adelante, Araceli, puedes Sí, abrir tu es micro. que me decía que el anfitrión no me permitía, pues Es yo le que, picaba y le picaba. es que como se abrieron unos micros, Claro, puse una. claro. Sí, gracias. Gracias, Clau, gracias. Bueno, yo soy Araceli, soy comedora compulsiva y pertenezco a esta hermandad. Aquí me recupero con ustedes. Y yo nada más quería darte las gracias, Kena. Yo nunca te había escuchado, no te ubicaba y me encantó tu testimonio. Me llegó muchísimo todo lo que dijiste, me identifiqué con todo. De hecho, yo llegué a JUS precisamente porque recaí, estaba yo en otro grupo y recaí y la que es mi madrina me rescató, digamos, de esa recaída y entré a JUS el 1 de enero del 2024. Pero a mí mucha gente me ha preguntado que cómo le hice para estar abstinente, qué pasó para que desde el día número 1 que yo entré a JUS empezara yo la abstinencia, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el fondo de dolor que toqué fue tan fuerte en diciembre del 2023, de tener 10 días de no parar de comer, 10 días de atracón, que yo creo que el fondo de dolor más mi madrina fue, y el poder superior, desde luego, fue lo que me ayudó a tomar yo hice un compromiso esa noche del 31 de diciembre del 2023, que es una fecha poderosa porque, bueno, termina un ciclo y todo. Y yo dije, es que no puedo, ya me espera la muerte si yo no me recupero ya. O sea, ya que estoy haciendo. Y entonces hice ese compromiso y yo creo que fue tan fuerte el dolor que eso me ayudó. Pero a mí me gustaría, si tú pudieras compartirnos, ¿cuánto tiempo estuviste recaída? De esa recaída, me llegó muchísimo eso que dijiste, porque eso he estado comentando con una compañera hace unos días, de que no importa cuánto tiempo tienes de abstinencia, o sea, la recaída puede estar a la vuelta de la esquina. Y tenemos los testimonios dentro del mismo grupo de casos de personas que después de años de abstinencia recaen, ¿no? Entonces yo dije, no, 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 nos tenemos que confiar, pero a mí me encantaría si tú pudieras comentar cuánto tiempo estuviste recaída, porque a mí ese tiempo a mí se me hace importante, y cómo le hiciste para pararte de la caída. Y muchas gracias, ¿eh? Gracias, me gustó mucho conocerte. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, sí, con mucho gusto. Fíjate que yo recaí como a finales de 2017. Fue de veras una cosa espantosísima, espantosísima porque me habían tocado muchos retos. Fíjate, y eso se me pasó comentarlo, porque ahí están de veras el autoengaño y la justificación. A finales de 2017 vivimos cosas muy fuertes, muy fuertes nosotros como familia. Yo había invertido en una universidad y bueno, y el proyecto terminó fracasando. Tuve pérdidas económicas muy fuertes, me regresé de ese proyecto con deudas fuertes. Entonces mi esposo me dijo, no, no te preocupes, porque yo estaba muy angustiada, ¿no?
no solo no había ganado, sino había perdido en eso. Y entonces me dijo, no, no te preocupes, yo te apoyo y vamos a salir adelante. Y resulta que al contrario, eh, yo me regresé a finales de agosto de ese proyecto y en octubre se muere mi suegro y en noviembre a mi esposo le hacen una, ¿cómo se llama? Un fraude bancario. Entonces, pues fue eh, como una cosa de veras terrible lo que vivíamos. Y entonces se me ocurrió que yo podía comerme un postre y eso fue como, ha de haber sido como eso, como en octubre, noviembre de 2017. Entonces, yo entré a este grupo donde estoy el 10 de julio de 2019. Entonces, sí, fueron casi 2 años de pura locura, Araceli, porque yo intentaba recuperar la abstinencia por mí misma, o sea, dejar de comer otra vez harina, azúcar y alcohol, yo solita, y lo conseguía, haz de cuenta, una semana, 2 semanas, terminaba probando algo, terminaba otra vez dándome un atracón, terminaba otra vez, ay no, pura locura. Luego después ya andaba yo otra vez en la locura de las dietas, dejando de comer todo el día, nada más tomaba jugo de piña. Bueno, pura locura, de veras, mira, si te digo cómo fueron esos casi 2 años, fue de veras una locura. Entre que lo hacía, entre que no lo hacía, entre que recuperaba la abstinencia, entre que no, porque me queda claro que además la abstinencia no es una dieta. Entonces, a ver, ¿por qué ahorita, si Dios quiere, el 10 de julio, cumplo ya 6 años de abstinencia completa? Entonces, ¿cómo es que en ese tiempo no podía mantenerla ni 15 días? ¿Por qué? Pues porque no estaba en el programa, porque estaba queriéndolo hacer por mi propia voluntad, por mi fuerza de voluntad, misma que no tengo, misma que es inestable. Entonces, pues así fue. Terrible, espantoso. Muchas gracias, Araceli. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Araceli, por tu pregunta y gracias, Kena, por esa respuesta. Ahora tenemos la mano de Rosana. Adelante, compañerita. Gracias. Buenas tardes, compañeras. Yo soy Rosana, una comedora compulsiva más. Muy emocionada de ver a mi querida Kena, muy agradecida por todo lo que compartes. Y la verdad que recuerdo bien ese episodio del año 2023, justo cuando también estaba muy enferma mi mamá. Y lo tanto que me inspirabas, Kena, con tanta fortaleza en una situación tan difícil, tan compleja, tan agotadora. Recuerdo de que pasaba días en el hospital, igual que yo tuve esa experiencia con mi mamá, pero era muy inspirador ver tu recuperación, ver tu compromiso, ver tu servicio. Y, y la verdad que estoy muy emocionada. Hoy me quedo con las tres palabritas, el autoengaño, la justificativa y la completa honestidad. Si todavía pienso que puedo con algo, es que me falta honestidad, ¿no? O sea, es, esta enfermedad es sutil, astuta, progresiva, muy astuta, se me mete, entonces tengo que estar muy fortalecida aquí, recordar que que esta enfermedad me gana siempre y solo con la ayuda de un poder superior. Recordando también que mi poder superior hace casi todo y yo hago casi nada, pero mi poder superior no hace su casi todo mientras yo no haga mi casi nada. Y mi casi nada es venir aquí hoy, escuchar, a tener mi plan de alimentos, a mantenerme abstinente, a aplicar las herramientas del programa.
Mañana es el cumpleaños de mi hijo. Estoy en Panamá de regreso. Llegué esta semana. Es el cumpleaños de mi hijo y eligió un restaurante brasilero para celebrar. No hay muchos en Panamá. Él eligió uno de esos. Entonces viene ese desafío para mí, esa entrega, esa aceptación. Ahí hay muchas cosas que me remontan a toda la parte emocional, ¿verdad? A toda esa parte afectiva de mi niñez y la música y los platillos y el ambiente y todo aquello. Entonces, qué bien me ha hecho escucharte, Kiena, el día de hoy. No, no, completa honestidad, no caerme en el autoengaño. Y la verdad, lo que voy a celebrar la vida de mi hijo, compartir con la gente y hacer mi platito abstinente. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, por la sala abierta. Claudia, por tu servicio. Un abrazote. Te quiero mucho, Kena. Mucho, mucho. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias. Yo también te quiero mucho y juntas vivimos ese proceso. Lo recuerdo muy bien, que juntas vivimos ese proceso y que fue doloroso para ambas, complicado para ambas y que el programa nos sostuvo a ambas. Y yo te agradezco mucho y de verdad también todo mi cariño grande, grande para ti. Y bueno, lo que terminaste diciendo me encanta. De verdad, en la comida no está ni la felicidad, ni tu infancia, ni tus vínculos, ni el amor de la gente que te sostiene. Allí no está, está en la gente. Y mañana la celebración es de tu hijo. Celebra la vida de tu hijo y celébrala honrando tu propia vida. Y honrando tu propia vida es manteniéndote abstinente, aún en ese momento. Disfruta, sí, el sabor de la comida de tu tierra, porque sí, va a estar lindo manteniéndote abstinente. Pues muchas gracias. Gracias, Rosana. A ti, gracias. Muchísimas gracias, Rosana. Muchísimas gracias, Kena. Tenemos una preguntita en el chat de nuestra compañera Sandy y dice, wow, cuánta recuperación, me motivas mucho, duelo y abstinencia. Esta dualidad es tremenda. ¿Pudieras hablar, por favor, de cómo lo lograste? Gracias, no tengo privacidad, pero te escucho. Bendiciones. Adelante, Kena. Muchísimas gracias, Sandy. Pues mira, te voy a decir cómo lo logré, no lo sé porque me queda claro que no es mérito mío. Entonces, más bien, pues puedo decirte que lo logró mi poder superior, no yo. Desde que yo recibí el diagnóstico, que recibimos, pues mi esposo y yo el diagnóstico, yo dije, esto va a ser muy difícil, muy complicado. A nosotros nos dieron el diagnóstico y mi hijo es médico, entonces él habló conmigo y me dijo, más si es esa estirpe de cáncer, si es ese, a mi papá no le queda mucho tiempo y tenemos que prepararnos para ello. Y yo le pregunté, le dije, ¿y cuánto tiempo, hijo? Me dijo, pues más o menos, dijo, no hay mucho escrito sobre eso, pero, pero son 6 meses. Entonces, bueno, pues yo sentí eso como un balde de agua helada. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué? Y yo me acuerdo que lo único que yo pensé en ese momento, yo dije, entonces ahora sí tengo que aprender a vivir con los principios del programa. Y el primer principio del programa es solo por hoy. Y ese principio es, vamos a vivir un día a la vez.
Y vivir un día a la vez es afrontar lo que haya que afrontar, nada más un día, sin adelantarnos, sin sufrir por anticipado, sin cerrar los ojos ante la realidad, sin dejar de hacer lo que nos toca, pues así, viviendo un día a la vez. Y entonces todos los días yo decía, pues hoy Miguel está vivo y hoy voy a disfrutarlo y hoy voy a disfrutar que esté vivo. ¿Y cómo logré la abstinencia? Pues como la he logrado desde que estoy en el programa, poniendo mi buena voluntad para hacer mi plan de alimentos. Afortunadamente, contaba y sigo contando pues con alguien que me ayuda a preparar la comida, porque pues yo trabajo bastante, bendito sea Dios. Entonces, pues yo ya tenía mi comida y mi báscula para poder hacer mi comida. Entonces, lo único que yo sí me preocupaba es que siempre estuvieran los alimentos que yo necesitaba y que me los prepararan. No miento, yo no soy la que los prepara, y tener mi báscula para pesarlo y concentrarme en que eso era lo que podía comer y ya. Entonces, pues si me preguntas qué hice, decía hace ratito Rosana y me encantó y lo quiero tomar para mí, es para que Dios, a ver si ahorita me repite, para que Dios, ya me acordé, para que Dios haga el Sí, casi todo. Dios hace casi todo y yo hago casi nada. Pero para que Dios pueda hacer ese casi todo, yo tengo que hacer mi casi nada. Exactamente. Programa y No, herramientas. Gracias. me encantó Rosana y lo tomo. Es una gran enseñanza para mí. Entonces, pues, si me preguntas, Andy, pues creo que poner mi buena voluntad, decir, yo hago mi casi nada, no me sabía la frase, pero me encantó. Entonces, yo hago lo poco que puedo hacer y que es poner mi buena voluntad para que Dios haga toda su obra en mí. Yo decía, no voy a echar a perder la obra de Dios haciendo lo que se me pega la gana, porque de eso ya he hecho mucho y nunca me dio resultado. Entonces, si me preguntas, creo que fue eso, pero hoy que ha pasado todo, hoy que pasó todo, digo, pues creo que Dios lo hizo, yo no hubiera podido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandy, por la pregunta y muchas gracias, Kena, por esa bellísima respuesta. Ahora tenemos la mano levantada de nuestra compañera María C. Adelante, María. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Soy María, comedora compulsiva. Bueno, quiero agradecer a quienes generaron esta reunión y a vos, Kena, muy, muy hermoso tu compartir. Te agradezco toda esa emoción que pones, esa honestidad de tu vivencia. Me quedo con muchas cosas, pero pensaba en una sobre todo, que es esto de no minimizar los efectos, los síntomas, y sobre todo los efectos que nosotros nos provocamos a nosotros mismos y también a nuestro entorno como comedores compulsivos no recuperados. A mí me cuesta mucho todavía abordar esa parte, creo que me falta todavía coraje, pero por sobre todo lo que me falta, y acá te voy a hacer una pregunta, es el encuentro conmigo misma, digamos, el hacer silencio para una comunicación fluida y rica con mi ser superior. El solo por hoy de hoy, después del epígrafe, decía, quiero estar con otros de la forma en que estoy conmigo mismo. Y yo creo que no, que todavía no puedo decir eso, que me falta un gran recorrido conmigo misma y, y algo que tiene que ver con la oración, con la meditación, con este encuentro a solas,
Y mi pregunta va a cómo es ese recorrido tuyo, este vínculo con tu ser superior y cómo lo abordás día a día. Desde ya te repito, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, María. A ver si he comprendido tu pregunta. Entiendo que lo que me preguntas es cómo es mi relación con mi poder superior. Bueno, pues mira, yo sí pertenezco a una religión. Eh, Me doy cuenta que la búsqueda de Dios ha sido una constante en mi vida. Yo no crecí en una familia muy religiosa. A mí la religión no me la impusieron mis padres, más bien al contrario. Eh, Decían en mi casa que tenían una religión, pero lo cierto es que en mi casa no había como ninguna conducta de devoción o de... No, ninguna. Ni siquiera les quiero decir que fuera así de ser o como de ir a los servicios religiosos, no sé, cuando había una boda, unos 15 años, no, porque ni eso. A mi mamá las fiestas no le gustan, entonces jamás había como ese contacto, pues, con la religión. La única que era un poquito más religiosa era mi abuelita, y entonces yo iba con ella a la iglesia y a mí me gustaba, yo quería ir. En algún momento de mi vida yo quise ser religiosa, 2 veces lo intenté, pero bueno, en eso fue que conocí al que fue mi esposo y bueno, terminé casándome y ahí quedó eso. De modo que la búsqueda de la fe, de la espiritualidad, de Dios, siempre estuvo presente en mí, pero yo no metía a Dios en el tema de la comida, porque, bueno, pues para empezar me parecía demasiado banal como para que siquiera pensara que Dios iba a tener que ver con eso. Entonces, pues nunca lo metía en esto. Y, y creía que que el tema de la comida era por completo un tema mío. No creía que fuera así. Ahora, si yo reviso, yo siempre he sido una persona de mucho impulso, tanto negativa como positivamente. O sea, sí he sido una mujer como de mucho empuje, de mucha fuerza, de mucho ímpetu para estudiar, para trabajar, para emprender, para lograr, de mucho impulso. Pero también una mujer impulsiva, ya se han dado cuenta, demasiado emocional, pero también demasiado impulsiva, demasiado reactiva. Entonces me doy cuenta que aunque yo siempre he dicho que creo en Dios, me avergüenza mucho y creo que ya el programa me ha ayudado a hacerlo un poco menos, porque no es que no lo hago. Aunque yo siempre he dicho que creo en Dios, siempre terminaba haciendo mi santísima voluntad, a mi manera las cosas. Y ya que las hacía, si las hacía mal, ay Diosito, ayúdame por favor a salir de este enredo, ¿no? Ahora, con el paso 10 y 11 que hago todos los días, voy aprendiendo a detenerme un poco y a pedir dirección todos los días. En las mañanas me arrodillo y le pido a Dios que me regale un día de abstinencia, le pido a Dios lo que sea que creo que necesito ese día. Durante el día a veces sí me detengo, a veces soy honesta, ni siquiera lo hago, ya termino haciendo, diciendo, decidiendo.
Y en la noche, pues sí hago mi paso 10 y 11 y ya reviso lo que he hecho. Pero está siendo todo un aprendizaje, María. No me es fácil porque, te digo, soy alguien, así como dice el libro, alguien de autopropulsión. Si hago mi santa voluntad, he de reconocer que, pues, que la soberbia es uno de los defectos de carácter con los que tengo que luchar mucho. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Perdón, María, ¿puedes responder o puedes hablar? Adelante, María. ¿Estás dando la palabra, Claudia? Sí, 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 adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. No, me identifico mucho. No pensé que iba a surgir esto, ¿no? Y yo me identifico en este proceder y también en esa búsqueda que algunas veces es con ciertas dificultades. Nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, y mil gracias también, Kena, por esa respuesta. Bueno, pues tenemos todavía unos minutos, compañeros. ¿Quién tiene alguna pregunta o compartir? Acaban de poner en el chat un compartir. Nuestra compañera dice, buenos días, soy Belén, comedora compulsiva de Argentina. No puedo hablar, por eso escribo por acá. Muchas gracias por tu testimonio, muy hermoso. Me gustaría, si es posible, profundices en lo que mencionaste sobre no negociar con la enfermedad. ¿A qué te refieres? Muchas gracias, Belén. Pues mira, cuando yo digo que negociamos con la enfermedad es porque todavía no admitimos que somos comedores compulsivos. Y entonces negociamos con la enfermedad cuando nosotros, decía yo, minimizamos su daño, negamos que no tenemos control sobre ella. Entonces, si, por ejemplo, con el plan de alimentos, bueno, es que sí es cierto que tales y cuales alimentos son compulsivos, pero yo sí puedo con tal. Ahí empiezo a negociar, a decir, a hacer este regateo. No sé de dónde seas tú, Belén, pero aquí en México nosotros le hacemos así en los mercados, ¿no? No, pues a ver, ¿en cuánto me lo dejan? No, pues en 100 pesos. No, pues 90. No, ni usted ni yo, 80. Y así ahí estamos negociando con eso, viendo si nos sale más barato. Entonces, cuando yo digo que cuando negociamos con la enfermedad es cuando queremos hacer el traje a nuestra medida. Y entonces a lo mejor, nuestra madrina nos sugiere tal cosa. Pero bueno, yo puedo hacerlo de otra manera. Yo puedo hacerlo a un costo que me quede más bajito a mí, ¿no? A lo mejor mi madrina me dice que yo pese y a lo mejor yo digo, no, si yo sí puedo, con 3 comidas moderadas al día, o yo sí puedo, comer entre comidas y no pasa nada, o yo sí puedo con tal y cual alimento, o yo sí puedo con tal y cual comportamiento. A eso me refiero. Ahora, también creo que la negociación es que la cosa es, y quizá eso se me pasó decirlo, ¿verdad? Las personas que vivimos con una adicción somos sumamente manipuladores, pero sumamente manipuladores. Manipulamos a la gente y nos salimos con la nuestra. Y aquí el verdadero problema no es que yo me salga con la mía manipulando a la madrina o al padrino. No, la cosa es que me lavo el coco yo solita y termino creyéndome mis propias mentiras.
hasta que ya estoy otra vez en el agujero y otra vez sintiéndome sumamente infeliz y otra vez sintiéndome sumamente mal. Y entonces allí nos damos cuenta que estamos negociando con la enfermedad, que estamos dialogando con ella. Y a mí me queda una cosa clara, de verdad, con el que engaña no se negocia, no se habla. Y la enfermedad es insidiosa, es engañadora, es astuta, desconcertante y poderosa. Y por esa razón es mejor rendirse ante ella. Y por esa razón creo yo, pero esa es una apreciación muy mía, cada quien lo sabrá. Uno de nuestros autoengaños, y que yo lo escucho mucho en los programas, es que decimos para todo, es que es progreso y no perfección. Yo digo, progreso y no perfección para el resto de los pasos, pero para el primero es o yo estoy realmente derrotada ante la enfermedad o no hay recuperación. Así de simple. Espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kena y Belén, por esa pregunta y respuesta. Y dice Belén, muchísimas gracias, muy claro. Excelente. Bueno, pues tenemos todavía tiempo para compartir eso, más preguntas. Clau, hay una Quiero... pregunta en el chat. Ah, súper, súper. Gracias. Déjame ver. Fíjate que no la veo, Mari. ¿Quieres te la leo? Por favor. Bueno, dice, wow, cuánta recuperación, me motivas mucho, duelo y abstinencia. Ya la leímos, Mari. Ah, ok, perdón, gracias, ok. Gracias a ti. Vamos a ver si alguien más pone preguntita en el chat, que sí, compañeros, son bienvenidas esas preguntas si no tienen privacidad. Y adelante, Mari. Sí. Hola, grupo, yo soy María, soy comedora compulsiva. Kena, muchísimas gracias por el servicio primero de venir aquí, contar tu testimonio tan claro, con tanta honestidad, pero también con tanta tranquilidad, ¿no? Que habla mucho de tu contacto con tu poder superior y sobre todo compartirnos los momentos tan difíciles que viviste, que son momentos que yo siento, por ejemplo, en mi vida, siempre son momentos de mucha sensibilidad, vulnerabilidad y claro, y de meterme en mi caso en como eso, en esos espacios oscuros. Y qué bonito ver cómo has puesto la recuperación por encima de todo, cómo has trabajado el programa con tanta pasión y con tanta devoción, ¿no? Como con ese respeto al programa y a lo que el programa tú confías que te puede dar, que es la recuperación. Me identifiqué mucho en muchas cosas que mencionaste, sobre todo con todo el tema de las situaciones difíciles que trae la vida y cómo el cuerpo, la mente, todo se va como siempre como a tambalear la seguridad emocional, la recuperación. Pero qué bonito ver cómo tú has podido utilizar las herramientas del programa, eh, tu contacto consciente con el poder superior para seguir viviendo, ¿verdad? Y como un ser humano común y corriente, pero agarrada de unas herramientas que te dan recuperación. De verdad que muchísimas gracias, un mensaje muy hermoso. Estuve emocionada en algunos momentos con lo que compartías y te agradezco profundamente, sobre todo tocar temas sensibles, personales, eh, también por emocionarte y mostrar tu lado, ¿verdad? De ser vulnerable y de cómo te toca eh, tu sensibilidad, ¿no? Siendo el tema de tu vida. Eso para mí es muy bonito porque yo aprendí a hacer así en el programa. Fue antes nada me afectaba y hoy pues me identifico mucho con las personas y también mi corazón se mueve y estoy también muy agradecida por haber escuchado atentamente y Muchísimas gracias, Mari, por ese compartir. volver. Se cortó un poquito, Mari. Adelante, Mari. No, Se había cortado un poquito. solamente que pueda volver Kena en otro momento.
Claro que sí. Pues muchas gracias Mari, te agradezco muchísimo y claro que sí, con gusto. Sí, me invitan, claro que sí. Gracias Mari, por ese compartir. Y gracias, Kena. ¿Alguien más que quiera hacer una preguntita o compartir, compañeros? Nos quedan minutitos todavía, no veo manos levantadas. Yo quisiera, bueno, comentar y preguntar también. Mil gracias, Kena. Me encantó y agradezco estar acá. Y bueno, me impactó mucho esa claridad de decir, sola, la enfermedad siempre me gana. Es como que me pusiera a tratar de boxear con el campeón del mundo de peso pesado, o sea, siempre va a ganar si yo estoy sola. Eso me encanta esa imagen, esa visualización y así lo he experimentado también. Y también me encantó el tema y la forma en que lo explicas y ese poder de autoengaño que yo tengo o que tal vez no sé si es mi mente, esos mecanismos de autoengaño del adicto, ¿verdad? Me encantó también esa explicación de cómo la dopamina y el cerebro funciona diferente en quienes somos adictos o somos compulsivos, ¿verdad? Eso es tan valioso y me encanta que pues los alcohólicos hace 100 años a través de la observación y de métodos empíricos lo descubrieron, ¿verdad? Y hasta ahora lo está empezando a comprobar pues la ciencia. Entonces yo pienso que los programas espirituales muchas veces van adelante que la ciencia y eso me encanta. Y el tema de la sutileza de ese, me gusta mucho la palabra delirio, ¿verdad? Es que mi mente tiende al delirio en lo que se refiere a la comida y a otras cosas también, ¿verdad? Y esos mecanismos del adicto, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser deshonesta? ¿Cómo puedo tender yo al autoengaño, ¿verdad? A través de, puede ser que minimizo, ¿verdad? Así como que la casa se está cayendo y no, todo bien, no pasa nada, ¿verdad? Aquí, totalmente me identifico, o el justificar, ¿verdad? Yo también cuando tuve mi recaída, siempre una justificación, ¿verdad? Siempre era justificado, siempre era lógico, ¿verdad? Que, que cuando tomé ese primer bocado, no, mucha lógica, ¿verdad? En mi cabeza, pero no lo era considerando mi experiencia anterior con la comida, mi experiencia con la obesidad, con el comer compulsivo, ¿verdad? Pero en mi cabeza, en ese momento parecía real, o sea, me creía la mentira de esa justificación. Y luego, pues, la negación. Y el otro día me comentaron de dos más formas de autoengaño de los adictos, que una es la exageración y otra es la desesperación, ¿verdad? Todas son formas de autoengaño. Y bueno, me encantó eh, lo que nos explicaste, lo que nos comentaste. Y me llamó mucho la atención del tema de cuando ya tenías esos años de abstinencia y se dio esa recaída, ¿verdad? Que es así como, y que viste a una persona comiendo algo y dijiste, esto sí podemos, ¿verdad? Y Joan nos dice encarecidamente, la abstinencia es personal, cada persona, ¿verdad? O sea, mi plan puede que yo tenga unos alimentos que yo sí puedo consumir y no me causan problema, y a ti, por ejemplo, sí te causan problema. ¿Me puedes comentar un poquito más sobre eso y cómo cuidas tu abstinencia para que no se vuelvan a meter esas ideas otra vez de que, bueno, si esta persona puede, yo también voy a probar, ¿verdad? Gracias, Kena. Muchas gracias, claro. Pues sí, definitivamente creo que la comprensión de la enfermedad, eh, no sé si ahora tenga realmente una comprensión plena de la enfermedad. Espero que sí. Espero que ahora, en este momento, yo sí pueda dimensionar el, el gran poder que tiene la enfermedad sobre mí, porque me queda claro que mientras yo minimice, y me encantó esto que dijiste, que yo minimice los efectos que tiene el comer, la enfermedad en mi persona, en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, en mis relaciones, mientras yo haga eso y exagere
las bondades, las maravillas, el sabor de ciertos alimentos, estoy corriendo un peligro, voy por la cuerda floja. Hoy me queda claro que yo ante ciertos alimentos no puedo. No puedo y no voy a poder porque yo tengo esta condición. Entonces, pues la manera como lo he hecho es tener un plan de alimentos estricto. En ese plan de alimentos estricto y estructurado, yo no negocio. No digo, sí, sí puedo meter esto o aquello. Yo ya hice mi lista de lo que sí puedo, de lo que no puedo, lo tengo muy claro. Tengo una gran lista de lo que sí puedo y trato de variar esa lista, aunque a lo mejor son pocos alimentos. He de decirles que alguien de mi familia me rebatió algún día y dijo pues que yo no comía algunos de los grupos de alimentos. Y dijo que pues que todos tenemos que comer todos los grupos de alimentos. Pero digo yo, llevo ya casi 23 años con este programa y casi 6 con este plan que es un poco más rígido. Y ya voy a cumplir en noviembre, si Dios quiere, 63 años. Si ese plan de alimentos no funcionara, mis análisis saldrían muy mal, pero siempre salen al centavazo, siempre salen muy bien. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que mi cuerpo necesita para vivir, que no le hace falta nada, que no le sobra nada, que está bien. Entonces, lo que tengo que hacer es respetar mi plan, porque hoy he aprendido varias cosas que antes no sabía o que no hacía. Una es primero cuidar mi salud. Segunda cosa es que puedo disfrutar de los alimentos que sí están disponibles para mí y que no me llevan a esa locura y que me mantienen serena. Y los disfruto y me gustan y tienen buen sabor y me la paso bien. Entonces, ¿para qué, diríamos en México, le busco ruido al chicharrón? La verdad, ¿para qué le busco 3 pies al gato? Si yo sé que con eso estoy bien de salud, estoy emocionalmente tranquila, no lucho, no me quiero poner a dieta, no me siento ni gorda ni flaca, estoy bien. Entonces, pues la verdad, así, teniendo un plan de alimentos con el que yo estoy segura. Eso es lo que puedo responder, Clau. Muchas gracias. Mil gracias, Kena, qué bendición, me encanta. Tenemos la mano de Teresa de Jesús. Bienvenida, Tere, qué alegre. Adelante. Ay, qué gusto verte, Claudia, ya te extrañaba, ya no sé dónde te habías metido, pero bueno, qué bueno, gracias por el servicio, Claudia. Y nuestra invitada, muchísimas gracias. Me encanta de qué manera me diste un arrastrón y te burlaste de mí, porque ¿cómo crees si yo soy tan inteligente, tan fregona, tan estratega? ¿Cómo me va a ganar la enfermedad? ¿Cómo la enfermedad va a ser más lista que yo? Y resulta que pues me envuelve y y yo, pues yo sigo creyéndome más lista que la enfermedad. Entonces me encantó la manera tan sutil, tan suave, tan estratégica que entró en mi mente el darme cuenta de que no es cierto, de que yo estoy fallando por mi soberbia, por mi falta de humildad, por mi falta de honestidad, porque
yo, si algo he aprendido aquí en el programa, es a reconocer mis errores. Creo que esa es la principal diferencia que tengo desde que estoy en el programa. Bueno, no desde, más bien ha ido progresando, ¿no? Porque a la gente no, a mí no me gustaba reconocer mis errores. ¿Cómo? Y ahora cada vez le busco más en dónde me estoy equivocando. Y bueno, pues me acabas de decir exactamente en dónde me estoy equivocando. Y es en creer que yo soy más lista que la enfermedad, que yo me puedo subir con el Canelo a darme de golpes y le voy a ganar. O sea, más ilusión no puede haber, más mentira hacia mí, o sea, la deshonestidad es hacia mí. Y además, pues también lo que acabas de decir, de que pues tienes pocos alimentos, yo creo que lo que importa es la, la firmeza, la constancia, ¿no? Si yo solamente dejo de comer harina y azúcar, está bien, pero constante, sin fallar. O si meto 3 o 4 alimentos que veo que me compulsan, pues lo mismo. Pero no tienen que ser tantos alimentos, ni tengo que reducir tanto mi plan de alimentación, sino que más bien los que, los que estén tienen que ser muy firmes. Y eso es lo que me ha dejado tu plática, pero sobre todo esa parte de la honestidad, del ego y de mi, y de mi estrategia, según yo, ¿verdad? Entonces, te agradezco muchísimo y las preguntas ya las hizo Claudia, ya me las contestaste con las preguntas que hizo Claudia. Gracias. Muchísimas gracias, Tere, te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Tere, por ese compartir. Tenemos una preguntita, una preguntita, sí, de Navy en el chat. Dice, gracias por tu experiencia, Kena. Mi pregunta es esta. ¿Qué se requiere para dejar de negociar con la enfermedad? Pues yo creo que esas 3 cosas que dice el libro grande. Primero, se requiere buena voluntad. Se requiere una honradez a toda prueba, especialmente con nosotros mismos. Y se requiere apertura y humildad para dejar que alguien que ya pasó por donde hemos pasado, que ya vivió lo que hemos vivido, pero que además tiene algo que no tenemos, nos guíe. Y creo que si hacemos eso, lo demás es más sencillo. Claro, yo digo de verdad, no nos conviene a ninguno de nosotros dejar de mirar lo poderosa que es esta enfermedad, porque pues lo sé por experiencia propia. Cuando le damos así, nada más necesita que le abramos una rendijita. Y a veces la rendijita puede ser un cacahuate, si quieren, lo que quieras. Una mordidita de lo que quieras. Para yo no meterme con el plan de nadie, pero una mordidita de algo, una probadita de algo, lo que quieras para que se desate todo ese infierno, para que entre el infierno. Cuando yo entré a CCA, había un libro que ya no se lee, ya no está en la literatura aprobada de OA, pero recuerdo muy bien que decía que, no recuerdo exactamente cómo era, pero que dejar la abstinencia era como abrirle las puertas al infierno. Y esa lectura a mí me impactó tanto porque me lo imaginé gráficamente. Yo decía, así haz de cuenta que
está pasando un río de lava y que tú le abres la puerta. Si le abres la puerta ya no la vas a poder cerrar porque entonces va a venir toda esa avalancha y te va a terminar quemando. Y esa figura que a mí me hizo en mi cabeza, yo decía, no, no, nunca. Pero miren, que sí se me olvidó algún día y recaí. Pero ahorita digo, yo no tengo ningunas ganas de abrirle la puerta al infierno, ningunas. Y no hay nada que lo compense. He pensado, ¿no? No sé, en noviembre del año pasado, tuve la oportunidad de ir a un taller a España y tuvimos la oportunidad de ir a París y había muchas cosas muy antojables. Y yo decía, no, ninguna lo vale, no lo compensa, la verdad no lo compensa, porque es abrirle la puerta al infierno. Bueno, es lo que te puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Kena, por esa respuesta y Neidy por la pregunta. Ahora vamos con Tasha. Adelante, compañera. ¿Qué tal, Kena? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Soy Natasha, comedora compulsiva. Mil gracias, Kena, por tu compartir. Me tocó el alma, me identifiqué en muchas cosas, pero en lo que más te quiero preguntar y un poco contarte de mí, yo también quise hacerme monja de chiquita y lo intenté hacer también 2 veces y de ahí me fui de misionera eh, porque desde muy chiquita le tengo un amor a Dios súper grande y la verdad que estoy súper agradecida con Dios de haber nacido en un hogar muy practicante. eh, Aquí entre nosotros pues es católico y la verdad que al entrar a OA fue un gran regalo. Nunca lo dejé a un lado, ni bueno, un tiempo cuando era joven un poco insolente me peleé con Dios porque era muy intelectual. Pero la cosa es de que entrando a OA, desde el segundo día que estuve en OA, en un retiro, en una convención, comencé el día con una meditación. Y fue para mí darme cuenta de que realmente este es un programa espiritual. Entonces yo quiero, si tú nos puedes ampliar un poquito cómo ha crecido, cambiado, evolucionado, progresado, o no sé, por lo que veo si ha progresado, pero a lo que voy es de que, ¿cuál es la diferencia que tú has notado entre tu fe, entre tus creencias más chiquita y cómo te ves ahora con el programa, cómo percibes a Dios, al poder superior, cómo te ha enriquecido la experiencia de todo el mundo? A mí personalmente, yo siempre fui creada, yo soy de Guatemala, aquí digamos que la sociedad es muy pequeño por acá y casi solo me rodeaba con gente de mi religión y entonces yo no tuve mucho roce con otras religiones, ¿no? A pesar de que las estudié y que me parecían increíbles, como todos adorábamos al mismo poder superior, pero por diferentes canales. Yo veo la iglesia como un instrumento que me lleva al poder superior, ¿verdad? Entonces, entrando a OA hace 20 años, comencé a conocer gente de otras religiones y de otros principios, no principios, sino que otras creencias, gente de otras religiones, y yo me enriquecí tanto por la experiencia de todos ellos, ¿verdad? Muchos de mis amigos también eran ateos, agnósticos, judíos, de todo. Era increíble la cantidad de gente que conocí, diferentes pensares, pero bueno, solo quería ver si nos podrías un poco ampliar el tema de tu relación con el poder superior. Mil gracias, Ken. Muchas gracias. Muchas gracias, Natasha. Bueno, hoy puedo mirar varias cosas. Primero, yo nunca tuve como esa noción de un Dios castigador. Nunca, 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 ni de chiquito. Nunca tuve la idea de que Dios me iba a castigar. Pero lo que sí recuerdo, que sí tenía, era que yo creía que era como alguien, un ser mágico que iba a responder a mis deseos.
eso sí me pasaba mucho. Por favor, Diosito, que pase tal, o por favor, Diosito, que no pase tal. Por favor, Diosito, que suceda tal, o por favor, que hazme tal milagro, o tal favor, o tal cosa. Hoy me doy cuenta que tengo la posibilidad de, primero, de agradecer más que de pedir. Y este programa me ha invitado a eso, a agradecer más que a pedir. Segunda cosa, a aceptar que se haga su voluntad y no la mía. Tercero, te digo que yo, como soy muy impulsiva y como hago todo a mi manera, raras veces pido dirección, consejo. Creo que en pocas veces he pedido consejo en mi vida. Opinión, no, hombre, que no, al revés, que te fastidiaba o me fastidia que me digan qué hacer. Entonces, pues ahora, pues tengo la humildad de pedir dirección de Dios en muchos momentos del día. Tengo la humildad de pedir, de seguir las indicaciones de mi madrina, de pedir dirección. Entonces, creo que sí ha ido cambiando mi relación con él. Ahora he podido hacerme cargo de que las consecuencias de lo que yo decido no dependen de Dios, sino dependen de mi responsabilidad, porque Dios me ha dado un libre albedrío. Entonces, pues ya no ando diciendo, bueno, Dios así lo hizo, ya estaba de Dios. Esas cosas con las que yo me sacaba la responsabilidad de encima. Entonces, bueno, yo sé que todavía hay mucho que aprender de mi propia fe, de mi propia religión. Hay mucho que aprender de los principios espirituales de este programa y mucho en lo que todavía necesito crecer y madurar. Pero bueno, pues creo que voy haciéndolo con un poco más de conciencia. Un poco más de conciencia es lo que creo que te puedo decir, Tasha. Muchas gracias. Gracias a ti, Kena. Mil gracias, Tasha, por la pregunta y mil gracias, Kena, por tu respuesta. Pues viendo la hora, compañeros, ya llegó el momento para cerrar la reunión con mucho agradecimiento. Voy a leer el pedacito de la séptima tradición. De acuerdo a nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosostenible y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia o la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos, ya no estás solo, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuchas aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Pues llegamos a nuestra oración final.
Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Kena, gracias por tu maravilloso mensaje, lo apreciamos muchísimo. ¿Nos harías el honor de cerrar la reunión con la oración de la serenidad? Y cómo no, con mucho gusto. Dios, Dios, concédeme concédeme serenidad para aceptar para las aceptar las cosas que cosas. no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Se haga tu voluntad y no la mía. Muchísimas gracias.